Más conocimiento, más ciencia, más salud para todos. ¡Un bono de $1000! ¿Y para ganar solo tengo que hacer clic y poner mis datos personales? Ahora solo a esperar mi premio. A few moments later. Majito, ¿qué pasó? Nos llegó un correo tuyo pidiendo dinero. ¿Estás bien? ¿Qué? Yo solo ingresé mis datos. Ay, ya te hackearon. ¡Ay, no! ¡Otra vez! Que no te pase. Por suerte, ahora en la UNL activamos la verificación en 2 pasos. Así que, aunque alguien tenga mi contraseña, no podrá ingresar sin el código de mi celular. Ahora puedes acceder a todos nuestros servicios institucionales, SAC, SGA, CIAF, EVA y servicios de Google con una sola contraseña. Y además cuentas con una capa extra de seguridad, la verificación en 2 pasos. Frente a la ciberdelincuencia, UNL alerta. (16 horas, 2 minutos). ¿Estás en el último semestre y Google ya no te salva? Marce, la tesis me está respirando en la nuca. Respira. En la UNL tienes más de 27,000 libros físicos, más de 1,000 ebooks, 60,000 audiolibros, más de 34,000 trabajos académicos en el repositorio, bases de datos científicas reales. Usted está jugando conmigo, ¿verdad? ¿Usted está jugando conmigo? No más Wikipedia. Más de 28,000 estudiantes ya lo usaron en 2025. La pregunta es, ¿vas a improvisar o vas a investigar bien? Visita nuestras bibliotecas en la Facultad de la Salud Humana, en la Facultad Jurídica, Social y Administrativa y nuestra Biblioteca Central. Tu desarrollo de tesis merece el nivel experto. Sistema Bibliotecario UNL, un sistema que organiza, respalda y garantiza el conocimiento. Ahora empieza Derecho para no abogados. El podcast de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Un espacio hecho por estudiantes donde hablamos de derecho de forma clara, sencilla y sin tanto enredo. Llame a mis abogados. Exploramos los grandes temas legales del Ecuador y el mundo y te damos herramientas para conocer y defender tus derechos. Noticias, entrevistas, historia, leyes y muchas preguntas respondidas en un lenguaje comprensible para todos. Porque entender la ley también es tu derecho. Aquí empieza Derecho para no abogados. Tener derechos no sirve de mucho si no sabes cuáles son. Este es el espacio donde te explicamos fácil, rápido y directo lo que deberías saber como ciudadano. en Derecho para no abogados. Conoce tus derechos. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Derecho para no abogados, un espacio donde te acercamos al mundo jurídico de forma clara, precisa y analítica. El día de hoy les saluda Valeria junto a mis queridas locutoras Nico y Tati, y por referirnos Nico a su última emisión, te agradecemos mucho y un abrazo fuerte. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes con todos quienes nos están viendo, escuchando y quienes están haciendo ambas cosas. Mi nombre es Nicole. Ya hace unas semanas que no he pasado por aquí, que no he estado en este espacio con ustedes y pues se extraña bastante. Les agradezco también por el detalle de que es mi última emisión. Ya estamos terminando el ciclo también, ¿verdad? Y para esta última emisión hemos traído un tema que va a resultar interesante. ¿Nos puedes platicar un poco? Muy buenas tardes con todos y todos nuestros oyentes. Principalmente es un gusto y un placer estar el día de hoy junto a estas dos grandes compañeras en una nueva emisión de Derecho para no abogados. Y como lo mencionaba Nico, el día de hoy abordaremos un tema que es de suma importancia, aunque muchos lo vean lejano, pero en realidad involucra el presente y el futuro de muchos ecuatorianos, que es el sistema de sostenibilidad de pensiones del IES. Durante el transcurso de esta emisión vamos a hablar sobre las dificultades económicas, las consecuencias que esto le trae a los afiliados y sobre las nuevas reformas que podrían ayudar a tener una mejor sostenibilidad. Es por eso que los invito a quedarse con nosotros en esta transmisión. Te damos paso, querida voz de radio.
Enseguida regresamos con más de Derecho para No Abogados. Por la señal de UNL Radio. El planeta necesita respuestas y la ciencia puede darlas. Sé parte del CITIAP de la Universidad Nacional de Loja e investiga sobre biodiversidad, ambiente y cambio climático. Protege la vida desde el conocimiento. UNL, educamos para transformar. Gracias por la espera. Ya estamos de regreso. Continúa con Derecho para No Abogados. Por UNL Radio. Hola, Viro. Estamos de vuelta con su programa Derecho para No Abogados. Recién pues habíamos dicho que en este primer segmento vamos a hablar sobre el IES, su necesidad, cómo es que nace este derecho fundamental y también los posibles problemas que pueden existir y necesidades como reformas y políticas públicas, ¿no? Discutiremos sobre esto, pero para poder empezar debemos entender el por qué existen las pensiones de invalidez, muerte e incapacidad. Debemos entender que esta pensión no es simplemente una donación o dinero que te entregan mensualmente por X razón, sino se trata de un derecho fundamental que se encuentra garantizado en la Constitución. En el artículo 367 y 370 de la Constitución de la República se encuentra la seguridad social establecida como una responsabilidad estatal. ¿Sí? Entonces, no podemos observar o dejarnos llevar por tal vez comentarios o ideas fuera del campo del derecho que nos digan que esto se trata de una donación realizada sin ningún tipo de fundamento jurídico y social detrás. Esta pensión por invalidez, muerte y también por incapacidad, en este caso es otorgada desde un patrimonio muy distinto a lo que es algo tributario, algún fondo tributario, ¿no? Entonces el Estado debe considerar que deben existir fondos para entregarlo y ahí nacen ciertos problemas que discutiremos a continuación, ¿verdad? En este momento les voy a explicar sobre el modelo de reparto y el principio de solidaridad entre los trabajadores activos y los ya jubilados. El modelo de reparto es el sistema donde se utiliza el pago mensual de los trabajadores activos para ayudar a cubrir el pago de pensiones mensuales de los trabajadores ya jubilados. Este no es un ahorro personal, más bien es el esplendor del principio de solidaridad en su máxima expresión. Es la ayuda generalizada durante generación tras generación. Este principio es fundamental. El por qué es muy fácil. No solamente porque da ayuda a los trabajadores ya jubilados, sino porque también garantiza el respaldo a las nuevas generaciones de que en el momento de su jubilación van a tener este aporte y esta ayuda al igual que ellos la dieron en su momento. Pero para que esto se mantenga lineal y se vaya dando generación tras generación, hay que mantener un equilibrio entre las personas que aportan al IES, un equilibrio en el número de jubilados y un equilibrio entre las aportaciones y las prestaciones del sistema. Mi querida Tati, ¿ahora nos puedes hablar un poquito sobre el origen de este tema? Bueno, es muy importante que dentro de ese tema sobre la sostenibilidad de las pensiones del IES, hablar sobre los recursos. Creo que como ciudadanos es muy importante preguntarnos de dónde surge este dinero con el que se sostiene o se pagan las jubilaciones. Bueno, aquí es muy importante rescatar que no solo se lo hace desde una fuente, sino desde varias, pero principalmente desde los trabajadores que a lo largo de toda su vida laboral, cada mes, una parte de su salario se designa a la seguridad social. Es decir, que aclaro un punto importante, es que algunas personas piensan que esto es como una cuenta de ahorros personal. Hay que aclarar que no es así. Funciona de una manera muy distinta, ya que aquellas personas que están hoy en día aportando de manera activa son quienes contribuyen a las pensiones de aquellos que ya están jubilados, ya que el sistema o el Estado se basa en el principio de solidaridad, como lo mencionabas anteriormente. También tener en cuenta que entonces el Estado también debe contribuir, como nos aclara en el artículo 368 y el artículo 369, donde nos dice que es la obligación del Estado también contribuir a estas pensiones.
Por otra parte, entendiendo estos puntos, surge una pregunta muy importante, en donde tenemos en cuenta que las pensiones, el fondo se fundamenta a través del salario de los trabajadores y del Estado. Pero si también se fundamenta a través del salario de los trabajadores, ¿qué pasa cuando hay más personas jubilándose y menos trabajadores aportando? Es algo que obviamente nos perjudica y nos pone a pensar, porque el sistema de sostenibilidad del IES debería pensar a futuro, de aquí en unos 20, 30 años, para quienes hoy en día estamos aportando y en un futuro nos vamos a jubilar. Es cierto. Perdón que te interrumpa. Justamente cuando estábamos preparando el tema, yo estaba investigando un poco respecto a esto, ya que es una duda completamente válida, tanto para jóvenes y quienes ya están por jubilarse. Y en este caso, es cierto, nos llega la inquietud de qué sucede si es que hay más personas que están trabajando, o menos personas que están trabajando, que es lo correcto, menos personas que están trabajando y muchos más jubilados. ¿Cómo se va a aportar cómo se va a manejar los recursos de manera que no perjudique a los jubilados y que se respete este principio de solidaridad transgeneracional que antes mencionaron? Entonces, para eso también un poquito de contexto histórico que encontré, es que este principio de solidaridad y estas reformas, esta necesidad de la seguridad social como un derecho, nace en el siglo XX. Debido a que en ese momento quienes eran trabajadores activos eran más o menos una cantidad de 8 a 10 trabajadores activos por jubilado. Eso podríamos entenderlo o verlo como algo que garantizaba mejor el derecho de la persona jubilada a recibir esta pensión, ¿verdad? Entonces, lo que ha pasado en la actualidad es que existen trabajadores activos o 4 trabajadores activos por un jubilado. Esto perjudica, pone en riesgo al derecho de seguridad social de las personas que se van que quieren acogerse a este derecho. Entonces, nos pone a pensar bastante en la necesidad de reformas jurídicas, también de políticas públicas que nos empujen a mejorar la situación en general de nuestro país en cuanto al empleo y pues eso. Yo quiero también irme por un lado bastante interesante, y es que, ¿cómo es que funciona este sistema de seguridad social? Nosotros tenemos que en la ley de seguridad social, para que una persona pueda, en lo ordinario, acogerse a la pensión de vejez ordinaria con la tasa del 100%, es necesario que él haya realizado 40 años de aportaciones consecutivas, por ejemplo, al IES. Y si es que esta persona tiene 60 años y desea jubilarse y tener esta pensión ordinaria, necesita tener por lo menos 30 años de pensión. Entonces, ¿cómo esto hace que el panorama sea percibido por quienes estamos a punto de salir al mercado laboral, ¿no? Es realmente preocupante debido a que en la actualidad, con inestabilidad laboral y también que simplemente existe mucho trabajo informal, no sabemos si es que realmente una persona va a poder alcanzar o lograr esos 40 o 30 años de aportaciones para poder tener una jubilación, ¿no? Y pues nos pone en tela de duda de si realmente se puede lograr, si es que los jóvenes en la actualidad pueden hacerlo, y obviamente nos preocupa completamente. Entonces, yo creo que es necesario empujar más allá, tal vez enfocar este tema también, llamar la atención sobre estos temas para que podamos exigir a nuestras autoridades unas soluciones. Queriendo acogerme a tu tema, mi querida Nico, quiero hablarles sobre 2 términos muy importantes, como son la liquidez y la sostenibilidad. La liquidez y la sostenibilidad muchas veces llegamos a confundirlos cuando hablamos sobre el sistema de pensiones del IES. Mezclamos estos temas cuando en verdad son muy diferentes y tienen 2 puntos de vista muy diferentes. La liquidez nos habla sobre el presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos habla de que el sistema del IES tenga la capacidad necesaria para poder cubrir el pago de los montos mensuales de ahora a los jubilados. Mientras que la sostenibilidad nos habla hacia una visión hacia el futuro. Esto se refiere a que la sostenibilidad nos habla de que el sistema del IES tenga la planificación, los recursos, los medios para continuar con este derecho que es el pago de pensiones a los jubilados.
Y el problema de llega a ser muy grande dentro de nuestro país, lastimosamente. El sistema de pensiones dentro de nuestro país se encuentra en crisis y uno de los motivos principales llega a ser la edad de las personas jubiladas. Ahora los jubilados llegan a su edad tope y duran muchísimo más años de vida. Y eso significa que el sistema de pensiones del IES tiene que seguir pagando estas pensiones durante mucho más tiempo. Y uno de los segundos puntos que personalmente yo creo que es uno de los más graves es el trabajo informal dentro de nuestro país. Lastimosamente, el trabajo informal se ha vuelto cada día mucho más grande en nuestro país y sigue creciendo de una forma desmesurada sin tener leyes o los derechos protejan a que las personas lleguen a estar afiliadas al IES, ya que no solamente llega a ser un problema para el IES ni para el sistema de pensiones, sino que también para nosotros los trabajadores y mucho más a las nuevas generaciones que tendrán que afrontarse a que las mayorías de empresas no estén cumpliendo sus deberes y sus derechos de darles esta afiliación. Y otro punto también muy importante es el aporte que da y la participación del Estado. Este ha sido un tema de debate muy grande dentro de nuestro país durante muchísimos años. Y a lo último de que me quiero referir es que la sostenibilidad no habla de que este proceso de los pagos de mensualidades hacia los jubilados no habla en un corto plazo, nos habla sobre un tema de 10, 20, hasta 30 años, de poder crear un sistema que dé a largo plazo y que ayude a la gente y que sea un respaldo para que puedan tener una vejez digna. Así también, haciendo referencia al tema que estamos tratando, es muy importante tener en cuenta que estos sistemas pueden tener varias reformas. Dentro de estas reformas tenemos lo que son las reformas paramétricas y las reformas estructurales. Hay que tener en cuenta que no todas las reformas hacen referencia a cambiar por completo el sistema de sostenibilidad de las pensiones del IES. Al contrario, tanto las reformas paramétricas como las reformas estructurales son muy diferentes y tienen diferente manera de actuar. Las reformas paramétricas nos hablan de un cambio dentro del mismo sistema, es decir, cambios pequeños, por ejemplo, aumento en los años de jubilación, la diferente manera de calcular las pensiones, que esto ya ha sido impuesto por varios países, por ejemplo, como lo fue Chequia o Eslovenia, que aumentaron los años de jubilación a 67 años. Así también tenemos un caso que también fue muy importante dentro de América Latina, como lo fue en Chile en el 2025, que también se hizo un cambio dentro de esto de las pensiones. A diferencia de las reformas estructurales, estas ya son un cambio completamente en todo el sistema de las pensiones, ya cambian por completo. ¿Qué podemos atraer o extraer de estas experiencias? Es que existen diferentes maneras de buscar soluciones, no solo una única manera, pero esto lo hacen en diferentes países. Teniendo en cuenta, Ecuador podría no solo coger y copiar un modelo de reforma, sino que extraer diferentes maneras o modelos que le sirvieron a otros países y así hacerlo funcionar de acuerdo a nuestra realidad, ya que tener en cuenta que cada país tiene su realidad diferente. Entonces, por eso es que la sostenibilidad en el Ecuador se debería basar en la pregunta que hicimos nosotros anteriormente, que es, ¿qué se podría hacer cuando existen más personas jubilándose y menos personas aportando? Cierto. Yo me gustaría tal vez discutir un poco más respecto de lo que mencionamos, como que aclarar los puntos, porque hemos hablado bastante rápido acerca de distintas cosas. Hemos hablado contigo, Vale, acerca de la liquidez. ¿Qué es la liquidez? ¿Cómo es que debemos entenderla? Y en realidad, ¿cómo existiría o no existiría liquidez en el sistema de seguridad social en la actualidad, que me parece que mencionaste que no? También cómo nos está afectando el trabajo informal, cómo este afecta no solo a las generaciones actuales, sino en lo futuro y también las venideras. Y me parece que después nos pasamos a las reformas, ¿verdad? Que hay que considerar. No sé, yo quisiera saber su criterio previo a conclusiones finales. A ti como joven, digamos, Vale, la situación de la liquidez del IES, de la facilidad de poder acceder a este derecho de seguridad social, con las situaciones actuales, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué te preocupa? ¿No te preocupa? Claro, es un tema muy preocupante y claramente yo, que llego a ser una nueva generación como con ustedes, que probablemente después de un tiempo vamos a estar trabajando en entidades públicas, el saber que
no existe la sostenibilidad ni la planificación necesaria para que se siga cumpliendo sus órdenes de pago, porque al final llega a ser un sustento y llega a ser, ¿cómo puedo decirte?, una ayuda para nosotros tener una vejez digna. Entonces, yo creo que el punto clave aquí es un trabajo no solamente de una sola persona y solamente del sistema, sino un trabajo en conjunto. El hecho de concientizar, el hecho de crear nuevas políticas públicas que ayuden a que el trabajo informal deje de estar ahí, que se reduzca y poder alcanzar a todas esas personas a que entren dentro del sistema social. Y ojo que para en la actualidad, bueno, hace unos años que yo escuchaba cuando estaba en colegio, que había, bueno, el trabajo formal en el Ecuador eran 4 de 10 ecuatorianos y en la actualidad ya se redujo a 3 de 10 ecuatorianos son quienes tienen un trabajo formal y quienes realmente están realizando estas aportaciones. ¿Qué pasa con las demás aportaciones? Creo que todos nos preguntamos eso, nos causa inseguridad y pues de ahí nace nuestra preocupación y tu preocupación, claro. No sé, Vale, tú si quieres aportar, si estás... De igual manera, como comentaba anteriormente, creo que para ir de la mano con la sostenibilidad, al igual para hacer cualquier reforma que quiera hacer el sistema de pensiones del IES, debe ir de acuerdo pensando en nuestra realidad ecuatoriana, en la realidad ecuatoriana que tenemos nosotros, como lo es el trabajo informal, las pocas aportaciones que se dan al IES. Entonces, esto pone en riesgo a todas las personas que se están jubilando y que están dando sus aportaciones. Entonces, considero que cualquier reforma, cualquier cambio que se haga dentro del sistema debe ser pensado en nuestra realidad, adaptando obviamente cosas que tal vez en otros países sirven como ejemplo o como ayuda, pero siempre pensando en nuestra realidad ecuatoriana. Nos habías dicho una reforma, no me acuerdo, una de las que nos dijiste, que eran internacionales, que realizaron justamente para el tema de seguridad social. Así como te comentaba, varios países realizaron reformas. Una de estas fue, por ejemplo, el país Chequia, Eslovenia, que también realizaron, por ejemplo, el aumento en la jubilación que fue de 67 años. Si no me recuerdo en la investigación que hice. También tenemos, por ejemplo, en América Latina, que fue Chile, que realizó en el 2025, que pidió más aportaciones, que también hizo que esas aportaciones sean un poco más personales, como una cuenta personal. Entonces, incluido eso, le servía a todas las personas que se iban a jubilar en un futuro. Entonces, como mencionaba anteriormente, es algo que nos deja pensando como ecuatorianos, que como tú dijiste, debemos exigir a nuestras autoridades pensar en ese tema importante y sobre todo creo que ese espacio ayuda a conocer mucho más a todos los que somos incluso estudiantes, porque en un futuro, como tú dijiste, vamos a ser parte de trabajadores, aquellos que queramos aportar al IES para nuestra seguridad en un futuro. Yo recuerdo ya haber escuchado que se estaban tratando de hacer algunas reformas justamente con la edad en el Ecuador. Entonces, esperemos que este tema, ya concluyendo parte de este segmento porque ya hemos proporcionado la información y esperemos que les haya quedado bastante claro, esperemos que realmente como jóvenes, bueno, sería un llamado más a la juventud, quienes estamos iniciando ya una carrera dentro del mercado laboral, despertar, poner atención a estos temas que son importantes, que no solamente en la actualidad afecta el bolsillo de quienes están trabajando, sino de las personas que van a nacer, que van a entrar en este mercado laboral y que debido a las condiciones sociales y económicas del país posiblemente puedan o no puedan tener un trabajo formal. Entonces, creo que el mensaje de esta discusión sería la necesidad de que realmente se le preste atención a estos temas, más que nada quienes somos jóvenes y podemos educarnos sobre este tema con mayor facilidad en carreras como las que estamos, quizá estudiantes de nuestra misma carrera. Desconocemos sobre esto, pero creo que es necesario este despertar para poder exigir a las autoridades correspondientes políticas públicas, sea esto con reformas en leyes, que nos faculte o nos permita acceder a estos derechos. Claro, tienes toda la razón, mi querida Nico. Cerrando este primer segmento, les invito a todos a quedarse para el segundo, que tenemos una invitada muy especial y un tema muy importante. Les damos las gracias, te damos paso, querida voz de radio. Enseguida regresamos con más de Derecho para No Abogados. Por la señal de UNL Radio.
¿fuiste a la Facultad de la Energía? Obvio, aquí me hice ingeniero. Salimos en televisión, creamos prototipos, viajamos al exterior, hicimos maestrías. Hasta me ofrecieron trabajo antes de graduarme. Todo la Facultad de la Energía, la Facultad de la Energía, la Facultad de la Energía. Mejor me hubiera casado con la Facultad de la Energía. Tampoco así. Ingenierías en computación, minas, electricidad, electromecánica, automotriz y telecomunicaciones. En la Facultad de Energía de la UNL no eres espectador. Aquí construyes tu futuro. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. La persona que te ayuda a encontrar una fuente científica también está protegiendo la calidad de tu tesis. Sí, el bibliotecario es clave en acreditación, investigación y publicaciones. Es cierto, organiza libros, pero también gestiona información científica con rigor técnico. En la UNL, el sistema bibliotecario es parte del aseguramiento de la calidad académica. Visita nuestras bibliotecas en la Facultad de la Salud Humana, en la Facultad Jurídica, Social y Administrativa y nuestra Biblioteca Central. Sin biblioteca, no hay investigación sólida. Todo el tiempo en este viaje radial. En otras noticias, Universidad Nacional de Loja. Hubo un tiempo en que de la UNL solo se escuchaban malas noticias. ¿De verdad, abuelito? Hoy somos top. ¿Top? ¿Y eso qué es? Que estamos entre las 5 mejores U públicas del país según varios rankings internacionales. ¿Rankings internacionales? Sí, Times Higher Education mide calidad académica. Webometrics mide qué tanto impacto tiene la U en el mundo digital. Y UI Green Metric su compromiso con la sostenibilidad. Siempre supe que la UNL estaba para cosas grandes. No es un logro aislado, es el camino que continuamos transformando. Ser UNL es top. Ay, amigo, obvio necesitas una maestría. Antes, tener el título de la U era lo máximo, ¿no? Pero hoy, la realidad es que cada semestre salimos muchísimos graduados con el mismo título. Y uy, la competencia es muy fuerte. Un posgrado sí marca la diferencia. Es esa ventaja que necesitas para que se fijen en ti y se te abran puertas para alcanzar el éxito. Pero ojo, no te lances a ciegas. Elige una universidad con peso, como la UNL. Son 166 años de prestigio, pero sobre todo de cambio y transformación. Aquí tenemos 4 modalidades de estudio que se adaptan a tu ritmo. Y lo mejor, facilidades de pago y descuentos para que la plata no te detenga. Obvio, aquí no nos complicamos la vida. Por eso, su entorno virtual es súper práctico. Y lo que más nos importa, una oferta académica moderna que de verdad sirve en el campo laboral y que en un año o menos ya te entreguen tu título. Yo de ti no lo pienso más. Y estudio una maestría en la Universidad Nacional de Loja. Si quieres conocer toda nuestra oferta académica, ingresa a www.unl.edu.es/posgrados. Empezamos clases en agosto. Gracias por la espera. Ya estamos de regreso. Continúa con Derecho para No Abogados por UNL Radio. Un espacio para conversar con expertos, resolver dudas y entender el derecho desde una vida real. El derecho se explica con palabras simples. Porque si bien se entiende, bien se aplica. En Derecho para No Abogados, hablemos claro. Hablemos claro. Estamos de vuelta otra vez, ahora con el segundo segmento de Derecho para No Abogados. En este caso, con el segmento de Hablemos Claro, que como conocen y ya escucharon en la descripción, vamos a tratar de entender junto a la compañía de expertos temas que quizá nos resultan a veces complicados, como es el tema de las jubilaciones, Doc. Y pues para eso le agradecemos mucho que se encuentre aquí. Muchas gracias más bien por la invitación a todos los estudiantes de la carrera de Derecho también que hacen parte de este programa y que es muy importante para que la ciudadanía conozca ciertos temas, en este caso de la seguridad social, que a veces no son muy comprensibles técnicamente. Muy buenas tardes, doctora Cris. Es un honor tenerla aquí el día de hoy. Quiero recalcar que la doctora tiene un magistrado en Derecho Constitucional con mención en Derechos Humanos, magíster en Derechos Humanos, Sistema de Protección y docente en la Universidad de Loja. Es, de hecho, maestra de nosotros, ¿no? Sí.
¿Cómo está? Muy buenas tardes, estimada doctora. Principalmente un gusto enorme tenerla aquí el día de con nosotros. El día de hoy, saliéndonos un poco del tema, quería preguntarle, conocer un poco más de usted, de su pensamiento, qué fue lo que le inspiró a estudiar Derecho y sobre todo especializarse en esta área que es la seguridad social. Bueno, sí. Bueno, mi nombre es Cris Jiménez Loaiza. Efectivamente, soy docente de la carrera de Derecho aquí en la Universidad Nacional de Loja y también actualmente estoy dirigiendo programas de maestría, uno de ellos el de Laboral y Seguridad Social, que está enfocado a la formación ya más técnica especializada de los abogados en lo que es materia laboral. ¿Qué me ha animado a estudiar el derecho en mis tiempos? Yo creo ese sentido de justicia social. El que realmente no solamente lo que diga en la norma, en un documento, en un papel, sino que ésta se haga efectiva. Yo creo que cuando las leyes solamente quedan en un escrito y no se ejecutan en el día a día, en una mejoría en la calidad de vida, no sirve de nada lo que está escrito en un papel. Que no sea letra muerta. Exacto. Okay. Bueno, entonces, continuando ya, creo, no sé si tienes alguna pregunta adicional para la doc. Antes nos comentaba, de hecho, que ya había pasado por este espacio, entonces no es un espacio nuevo para usted. Sí, he tenido la invitación previamente de igual manera socializando y difundiendo los beneficios de los programas de maestría que lleva en este caso la Facultad Jurídica Social y Administrativa, como es el programa en Derecho Laboral y Seguridad Social y también el programa en Derecho Constitucional con mención en Derecho Procesal Constitucional, dos programas con enfoque de fortalecimiento en todas las herramientas técnicas que necesita un abogado para el litigio y también para la parte pública. Bueno, como le dije, agradecerle, esperemos que a través de este espacio ayudemos a conocer a aquellos que no conocen un poco del derecho sobre ese tema que es de suma importancia. Bueno, entonces ya de igual manera introductoria del tema, quisiéramos empezar con una pregunta que es algo sencilla, pero que también llama mucho la atención de quienes estamos sentados en esta mesa y que deseamos su criterio jurídico. A su manera, bueno, en su experiencia, ¿cómo se puede garantizar el derecho a la seguridad social cuando al mismo tiempo existen dificultades económicas dentro del sistema de pensiones? Bien, bueno, partamos que como abogados, la mayoría que estamos aquí y los que se están formando, debemos de conocer que constitucionalmente el derecho a la seguridad social está amparado dentro de la Constitución de la República del Ecuador, en el cual establece que todos los ciudadanos nos tenemos que tener este acceso, que el acceso es universal, partiendo de ese principio constitucional. Luego, lógicamente, para hacer efectivo este derecho consagrado, tiene que haber los recursos necesarios para que se pueda hacer efectivo, porque, como decían, de nada sirve que esté escrita una normativa en el papel si no se le da el financiamiento respectivo para que pueda funcionar. En lo relativo a la seguridad social, para que pueda funcionar, tiene que recibir, pues, los aportes, en este caso, de los afiliados, la parte proporcional que también tiene que complementar el empleador y también la parte que el Estado tiene que, en este caso, depositar, que es el 40% en el caso de las pensiones. Entonces, esta es una obligación o una responsabilidad tripartita que viene de afiliado, empleador y el Estado para que pueda funcionar económicamente. Entonces, va de la mano la norma y el cumplimiento en números. Y esa responsabilidad también es, como digo, compartida con estas tres partes. Entendemos. Y ahora, bueno, antes estábamos discutiendo en el primer segmento acerca justo de estos riesgos y también la preocupación que causan los jóvenes, el que escuchamos que tal vez no hay solvencia y no sé, el hecho de que suma o se está aumentando el trabajo informal, la inestabilidad laboral. Entonces no sé, nos invadía esa pregunta más que nada porque es algo real, algo que consecutivamente, o sea, siempre o diariamente la gente se está preguntando. Sí, efectivamente son dudas e incluso no solamente en la parte joven, sino en los no tan jóvenes como yo. Es valedera esa duda, pero lógicamente tenemos que también nosotros tener esa seguridad de que las cosas se pueden hacer bien, en el sentido de que para que un jubilado pueda recibir su pensión oportunamente, tiene que haber también esa contraparte de afiliados que puedan sostener esa jubilación a mediano y largo plazo. El quid del asunto es que
haya más afiliados para que puedan dar soporte a esas jubilaciones, de que se pueda cobrar la cartera vencida, que hoy en día es bastante la que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, evitar las evasiones también que existen por parte de empleadores. También el aporte estatal es importantísimo, que ya también ayuda a esa parte financiera. Si se equilibra todo lo que antes he mencionado, puede haber una sostenibilidad a largo plazo, de tal manera que no haya esta situación de que el joven diga, estoy aportando, pero sí llegaré a jubilarme, que puede ser la gran duda y el miedo que puede tener la juventud. Si se hacen las cosas de manera correcta, si el Estado cumple con su aporte del 40%, si el empleador afilia oportunamente a sus empleados, si posteriormente un empleador en mora paga sus obligaciones. Todo esto conjuga a que haya una sostenibilidad, y también internamente no solo depende de los factores externos, sino también de quienes administran el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que hagan que cada rubro vaya al fondo adecuado. Y eso es lo que en inicio le había comentado, de que para poder entender esta situación en cifras o en números, como afiliados, nuestro dinero va a ir al Seguro Social. Tenemos que saber cómo está distribuido, porque a veces creemos todo nuestro aporte se va a salud. Esa es la mayoría, creo, la creencia de la mayoría de los afiliados, de que todo lo que aportan se va a salud, y no es así. Yo he traído una pequeña tabla aquí para poder hacer una dinámica de cómo se distribuye un salario básico unificado. Tomemos en cuenta que hay un trabajador que gana el básico, $482, de los cuales, de esos $482, el empleador aporta el 11,15% para el seguro de ese salario básico unificado, y el trabajador aporta un 9,45%. Queda una sumatoria del 20,60%. ¿Qué pasa en este porcentaje? En dinero, ya hablando, son 99,29 centavos. Eso es lo que el empleador y trabajador van a ingresar al seguro. Pero esos $99,29 no van solamente al seguro de salud. Esto se va a distribuir de la siguiente manera. Va a ir al fondo de pensiones y Montepío, va a ir al fondo de salud, va a ir al fondo de cesantía y desempleo. También apoyamos al Seguro Social Campesino, a riesgos del trabajo, también va un porcentaje a la administración, porque hay gastos administrativos que cubrir, y también a la discapacidad. Es así que estos $99,26 se van a distribuir en todos los fondos. ¿Qué quiere decir? En este caso, $32 irían a pensiones. ¿Qué quiere decir? Que el momento que nos vayamos a jubilar, nosotros estuvimos aportando $32 mensuales, que lógicamente ese sería el rubro para el año actual, que estamos 2026. Si ya vamos al 2027, se incrementa el valor del salario básico unificado. De igual manera, el aporte se incrementará. En el aspecto de salud, no va ningún centavo por parte del afiliado. Ese rubro lo cubre el empleador. Hablando de un salario básico unificado, $27,52 irían por parte del empleador al fondo de salud. Al fondo de cesantía, el afiliado aporta $9,64 y el empleador $4,82. En el Seguro Social Campesino, por eso el seguro tiene este principio de solidaridad. Nosotros como Seguro General, quienes aportamos en ese seguro, también contribuimos para que haya sostenibilidad y las familias que trabajan en el agro, en el campo, puedan tener también atención médica, y nosotros de nuestro aporte contribuimos. En este caso, el afiliado aporta con $1,69 y el empleador también con $1,69. En riesgos del trabajo, solamente aporta el empleador, $2,65, en gastos administrativos, $2,12, y en discapacidades, solamente el afiliado, 48 centavos. La sumatoria de estos rubros nos da los 99,26. Entonces, quiere decir que de lo que pagamos al seguro, no todo va a salud, como es la creencia, sino va distribuido a cada uno de los fondos. Y saber respetar cada uno de los fondos internamente como administradores del IES es, yo creo, la parte adecuada y la parte formal correcta de que el IES funcione. Pero ¿qué pasa si el dinero que tenía que ir a salud va a pensiones, o el dinero que tenía que ir a cesantía va a salud, y empezamos a mezclar esos fondos? Es cuando vienen estos problemas económicos internos. Entiendo. Doc, disculpe, dentro del detalle que nos había descrito antes,
nos había mencionado justo cesantía y desempleo. Perdona la ignorancia, ¿nos podría explicar un poco sobre en qué consiste esto? Ya, vamos primero al desempleo. Una persona que hizo su aviso de entrada, fue contratada en una empresa X, trabajó un medio año y por situaciones de la vida es despedida. Se queda sin trabajo y le registran el aviso de salida en su historia laboral. Y un ejemplo, 30 de agosto me despiden y se registra mi aviso de salida con 30 de agosto del 2026. Desde esa fecha, todos los valores que yo empecé a aportar, por eso era esa distribución, se empiezan a acumular. Y al momento que yo quedo en el desempleo, yo puedo retirar un seguro de desempleo, pero lógicamente hay que cumplir los requisitos. Si he trabajado un año continuo en la misma empresa, podré retirar ese seguro de desempleo, que son porcentajes según el valor que yo aporté. Mientras más aporto, más seguro de desempleo puedo retirar. Y la cesantía, en cambio, es este valor que también vamos acumulando. La cesantía es estar cesante, dejar de trabajar. Me registran el aviso de salida y yo voy acumulando ese fondito de cesantía, que el momento que yo dejo de trabajar y entro en apuros económicos, yo puedo retirar ese dinero del seguro, pero el requisito es estar cesante. Para quienes están activos laborando sin ninguna novedad, no pueden retirar ese fondo, solo es para quien dejó de laborar. Gracias. Y topándole también el tema de sostenibilidad, que también antes lo hablamos. Antes hablamos sobre que el Estado tiene que aportar de acuerdo, como dice la Constitución. Pero yo creo que, como antes lo hablé, uno de los grandes problemas dentro del Ecuador es que el Estado no está dando su aporte que debería. Quiero que nos hables sobre ese tema, su opinión sobre el Estado en la participación dentro del sistema. Ya. Efectivamente, hay una deuda que actualmente el Estado ecuatoriano tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo estuve revisando antes de venir a esta entrevista las rendiciones de cuentas tanto del año 2024 y 2025 para que sean datos exactos y no extralimitarme en lo que pueda decir. Y la deuda que mantiene el Estado según esa rendición de cuentas es de 5.800 millones de dólares. Eso es lo que debe el Estado a la institución. Entonces, díganme, con una deuda de ese tamaño, número, ¿cómo no va a quebrar? Cualquier empresa quebraría. Esta también no deja de ser una institución que se mueve con fondos. Entonces, como lo decía, para que una institución pueda prevalecer en el tiempo, para que cada uno de los subsidios, para cada una de las prestaciones que se tiene que brindar, tanto a los afiliados como a los jubilados o también a los beneficiarios. Entendamos a los beneficiarios, a los hijos de los empleados. Yo soy una madre de 2 menores de edad y mis hijos tienen la oportunidad de atender en la parte médica, reciben una prestación. Yo soy la afiliada directa y si algún rato me llego a jubilar, pues seré la beneficiaria, en este caso, de una pensión. Y la deuda, pues sí afecta directamente. También afecta que no se cobren deudas a empleadores que tienen 5 o 6 empleados, les descuentan en su rol de pagos los valores que por ley tienen que retenerles, pero les retienen y no son depositados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ya vienen un tipo de situación ya en el ámbito penal. ¿Por qué? Porque el Código Penal establece que si hubiesen retenciones de valores por parte de los empleados, de los empleadores hacia los empleados, esto deberá dirigirse la respectiva denuncia a la Fiscalía. Y en base a la normativa, la Fiscalía puede hacer un inicio de una investigación. En mi experiencia dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, específicamente en la coordinación de cartera y coactiva, hubieron varias situaciones relacionadas a esta temática de empleadores que sí hacían la retención de estos valores, pero no pagaban al seguro. Entonces el afiliado, cuando quería ir a retirar su cesantía, cuando quería ir a hacer un préstamo quirografario, un préstamo hipotecario para comprar su casa, no podía hacerlo porque le salía dentro de los requisitos de que está pendiente un pago por parte del empleador. Y eso directamente le afecta al afiliado porque no podía, en este caso, sacar su préstamo, pero el dinero le fue descontado. El paso a seguir, ¿qué hacían los afiliados? Poner la denuncia. Lo pueden hacer directamente a la Fiscalía General del Estado o
ingresar la denuncia en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que el director provincial, según la provincia donde se dio el evento, directamente pida los informes internos a las áreas, ya sea de cartera o de afiliación, se vea que efectivamente hubo una retención y no fue pagada, y el director provincial remita la denuncia directamente a la Fiscalía y se inicie un proceso de investigación. Aquí en la provincia de Loja se dieron varios casos y ya al momento que llegó a verificarse que efectivamente había la retención indebida, los empleadores pagaban. Yo creo que no debería ser la forma de... Exacto, la forma, sino de que el empleador sepa sus obligaciones y cancele mensualmente, pero se tuvo que llegar a esos extremos porque estaba quitándole derechos, en este caso al afiliado, que a él sí se le descontó oportunamente y no podía acceder a una prestación por falta de pago del empleador. Claro, doctora. No, Tati. De igual manera, doctora, como usted nos hablaba sobre las obligaciones del afiliado, es muy importante también hablar sobre ese tema porque muchas personas que también creo que son afiliadas no conocen sobre cómo es su proceso cuando son o realizan incumplimiento en sus obligaciones. ¿Nos podría hablar un poco más de qué hace o cuáles son las consecuencias que le pone el IES a aquellos afiliados que no cumplen? Porque también hay que hablar de ese proceso. Yo conozco un poco del tema que era sobre aquellos afiliados que no realizan su aporte, pasan a Mora, luego a Coactiva, luego a Tito. Entonces, ¿nos podría explicar un poco más sobre eso? Sí. Bueno, primero que nada, y eso es muy importante y su pregunta es muy acertada, hay muchas personas que ya ingresan al campo laboral y no se afilian de la manera correcta. Tenemos la afiliación voluntaria y la afiliación como empleadores bajo nuestro propio RUC. Entonces, yo puedo ser prestadora de un servicio profesional. Yo como abogada en libre ejercicio saco mi RUC por servicios profesionales, asesoramiento, y dentro de ese mismo RUC yo me registro como afiliada. Entonces, en ese sentido, yo mes a mes tengo que pagar mi seguro. Si yo me demoro un mes en pagar ese seguro, enseguida el IES a mí me notifica con la respectiva glosa. Primero iniciamos la obligación como glosa. ¿Cuándo se genera la glosa? Cuando termina el aporte, voy a poner un ejemplo, se cierra el mes de agosto, ahora 31 de agosto, y yo tengo oportunidad o plazo, para decirlo más técnicamente, de pagar ese aporte hasta el día 15 de septiembre de este mismo año. Tengo 15 días después de cerrado el mes de cancelar. Si cayese el día 15, un día sábado, ese día corre al primer día laborable. Entonces, si en esos 15 días yo no pagué ese aporte, el día 17 ya me están notificando a mí con la glosa. Señora, usted no ha pagado, tiene tantos días para poder pagar o dimitir bienes. ¿Qué tengo que hacer yo de forma correcta? Es decir, me he atrasado, pero ya no voy a pagar el mismo valor que tenía que haber hecho dentro de los 15 primeros días. Ya se me genera a mí un pequeño interés. Tendré que irlo a cancelar y, lógicamente, pues procurar no atrasarme. ¿Qué pasa si no lo pago en esos 15 días que me dan y después de la notificación de glosa? Pasan 45 días y se genera un título de crédito. Ya se aumenta un rubro. ¿Por qué? Porque antes tenía que pagar el valor capital, el valor interés, pero si se genera un título de crédito, ya tengo que pagar el valor del honorario del abogado que me va a seguir el juicio coactivo. Porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para seguir los juicios coactivos, contrata abogados externos. Y el abogado externo cobra un honorario, pero el honorario no lo paga el IES. El honorario lo paga el mismo afiliado, quien generó esa obligación y no lo pagó oportunamente. En cambio, si yo me afilio de manera voluntaria, si el sistema registra que yo no he pagado 3 meses el seguro, automáticamente se registra el aviso de salida y me elimina, me quedo sin deuda, pero me quedo sin afiliación. A veces las personas piensan que el no pagar esa afiliación, bueno, salí del problema. Yo he visto muchas personas ya en la edad cercana a jubilarse, 60, 62 años,
que me dicen, oiga, yo quería pagar el aporte en el año, hace 20 años, pero ese momento no tenía dinero, pero ahora sí lo tengo. Quiero pagar esos 2 años que no pude afiliarme en ese tiempo. Ya no puede. Ya no hay ese efecto retroactivo de pagar la afiliación en los años que no correspondía, solo a lo venidero. Entonces, si esa persona la hubiese pagado oportunamente, se hubiese jubilado a los 60 años, pero como no lo hizo, va a tener que jubilarse a los 62. Entonces, mientras más dejamos pasar, más tarde nos vamos a jubilar. Entonces, sí es una de las 2 diferencias que tienen que tener en cuenta cualquier afiliado. Lo primero, saber de qué forma estamos. De forma voluntaria, si estamos bajo RUC, pero cuando también prestamos servicios a una empresa o institución, el empleador es quien se encarga de esa parte, ¿sí? Entonces, tenemos que tener clarísima la forma de afiliación que tenemos. Interesante. Doc, bueno, un poco regresando también a este tema de las causas de la insolvencia del IES en este caso, nos había mencionado que se debe a un incumplimiento estatal, a un incumplimiento por los empleadores. Entiendo en este caso que también existe un incumplimiento por parte de quienes son afiliados. ¿Existen otras causas por las que existe esta insolvencia? Hay varios factores que lógicamente todo coadyuva para que el resultado no sea el mejor. Tanto las autoridades del IES, tenemos que ser responsables, creo, cada uno en su parte. Las autoridades del IES, quienes manejan la parte administrativa, el Estado mismo por la deuda, el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entendamos que tienen como su mini gobierno interno un representante de los empleadores, un representante de los trabajadores y un representante del Ejecutivo. Son 3 autoridades que ellos marcan la pauta de cuál va a ser la forma en cómo se va a llevar la institución. A través del Consejo Directivo se aprueban resoluciones que van a ser aplicadas dentro de la institución, pero que a veces son resoluciones que no ayudan a que la forma de entregar esa prestación o de entregar un beneficio al afiliado sea la más correcta o la más llevadera. Por eso es muy necesario que a veces en esos puestos técnicos vayan personas que conozcan realmente del manejo tanto económico y jurídico de la institución. ¿Por qué? Porque a veces no hay ese seguimiento técnico. Si ya dejamos un presupuesto para adquisición de medicamentos, para comprar reactivos, para adquirir equipos médicos, y han pasado 7, 8, 9 meses y no se han podido adquirir, ese dinero queda ahí muerto y se deja de adquirir esos equipos. ¿Y qué es lo que provoca? Que no haya una mejor atención al afiliado, que es a la final quien aporta mes a mes. Se entendería como que el afiliado ruega por esa atención. Y no debería ser un ruego, debería ser una exigencia, porque ese afiliado mes a mes paga una cuota conjuntamente con su empleador, pero a veces se entiende como que es un favor del Estado y no es así. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es tanto de empleadores y de afiliados porque ellos son quienes colocan el dinero para aquello. Doc, para ir finalizando ya en este segundo segmento, tal vez nos puede ir hablando de cómo llega a afectar el trabajo informal para este sistema, porque creo personalmente, como lo mencioné antes, que es uno de los puntos más grandes para que no se encuentre la sostenibilidad para un futuro dentro del sistema del IES. Ya como último punto sería. Es un tema muy, muy interesante esto del IES. Efectivamente, yo traía una tabla del porcentaje del trabajo informal, que es también uno de los puntos, si se me había pasado por alto, que también incide en que a lo mejor a futuro la sostenibilidad del IES no sea la más adecuada, porque existe una tasa aproximadamente, si no me equivoco, del 53% de trabajo informal. Entonces, si yo trabajo informalmente, también hay que entenderlo desde el otro lado, hay que ver desde varios puntos de vista. Como persona técnica, abogada, digo, el trabajo informal, pero también me pongo en la parte de los emprendedores, es decir, yo estoy queriendo despegar con mi negocio, estoy queriendo colocar un producto y las ganancias salgo con las justas y tener que
pagar una afiliación, pues lógicamente lo va a desfinanciar a ese aporte. Entonces ahí es cuando tienen que venir las situaciones técnicas, jurídicas y de estudios de ver, para emprendedores que están iniciando un negocio, vamos a descontar lo mismo que una persona que tiene un trabajo estable. A lo mejor se tendrían que verificar las tasas de aporte, porque no es lo mismo yo tener un trabajo estable, fijo, a una persona que vive del día a día de sus ventas. Entonces debería haber esa diferenciación para que no haya esa evasión, que ellos puedan aportar, pero en un porcentaje que no les signifique llevarlos a la quiebra. Listo, Doc, le agradecemos. Fue un honor tener el día de hoy aquí. Ya vamos cerrando este segundo segmento. Chicas, fue un placer compartir el día de hoy con ustedes cabina, Nico y Tati, y agradecerles y esperar nuevamente que todos nos acompañen en las siguientes emisiones que se van a dar para el mes de octubre. Sí, Doc, le agradezco mucho. De verdad, he salido aprendiendo bastante aquí. Todo el programa para mí fue wow, porque tenía muchas dudas y la verdad me ha quedado bastante claro. Le agradezco mucho su participación, el que haya de hecho aceptado la invitación que se le extendió de parte del programa, y esperamos poder contar con su presencia en muchos más programas. De igual manera, muchísimas gracias, doctora, porque considero que ese es un tema que se debe tratar y sobre todo dar a conocer a todos aquellos que no conocemos aún mucho sobre lo que es el derecho, porque aún estamos formándonos, sobre todo porque hablamos aquí sobre el futuro de nosotros cuando entremos al ámbito laboral. Entonces, muchísimas gracias, esperando que esta emisión haya servido para que conozcamos un poco más del tema. Y igualmente agradecerle por estar aquí con nosotros. Más bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y yo contenta de poder participar de estos espacios y poder también aportar a la enseñanza de quienes se están formando en el derecho, y este tema del derecho laboral es muy apasionante. Tiene muchas aristas: laboral, seguridad social, resoluciones del Ministerio de Trabajo, o sea, es muy extenso para avanzar en tan poco tiempo. Entonces yo creo que hay muchos temas que más adelante podemos continuar hablando, y de paso pues también felicitarles por la culminación del ciclo académico y desearles felices vacaciones a todas. Sí, nos habíamos olvidado de mencionar un poquito que estamos terminando ya el ciclo académico, entonces este sería el último programa de este ciclo, y pues les agradecemos quienes nos han acompañado continuamente cada semana. Y eso, nada más. Así es, nuestros queridos oyentes, les agradecemos una vez más por acompañarnos y los esperamos en el mes de octubre. Te damos paso, querida voz de radio. Listo, ¿tú crees? Y así cerramos un nuevo episodio de Derecho para No Abogados. Gracias por acompañarnos. Recuerda que entender tus derechos es el primer paso para defenderlos. Escúchanos la próxima semana por 98.5 FM, en Radio.Garden, www.unl.edu.es y en Facebook Live. Y si te lo perdiste, tranqui. El reprise es los domingos a las 7 de la mañana por la señal de UNL Radio. Hasta la próxima. 16 horas, 57 minutos. ¡Un bono de $1,000! ¿Y para ganar solo tengo que hacer clic y poner mis datos personales? Ahora solo a esperar mi premio. A few moments later. Majito, ¿qué pasó? Nos llegó un correo tuyo pidiendo dinero. ¿Estás bien? ¿Qué? Yo solo ingresé mis datos. Ay, ya te hackearon. ¡Ay, no! ¡Otra vez! Que no te pase. Por suerte, ahora en la UNL activamos la verificación en 2 pasos. Así que, aunque alguien tenga mi contraseña, no podrá ingresar sin el código de mi celular. Ahora puedes acceder a todos nuestros servicios institucionales: SAC, SGA, CIAF, EVA y servicios de Google con una sola contraseña. Y además cuentas con una capa extra de seguridad: la verificación en 2 pasos. Frente a la ciberdelincuencia, UNL alerta.